Siento que tú, al igual que yo, te has encontrado muchas veces intentando romper barreras invisibles, luchando por salir de esa rutina que parece aprisionar sin dejar rastro, como una sombra silenciosa que drena nuestra energía y voluntad. No estás solo en esa profunda sensación de estar atrapado, incluso cuando haces todo lo posible para cambiar. Es como si algo dentro de nosotros, algo invisible y sutil, sabotease las mejores intenciones, dejando el alma cansada, el corazón inquieto y la mente agotada. Te veo. Entiendo esa lucha silenciosa. Existe una disciplina que actúa entre bastidores, lejos de los focos, lejos de las decisiones conscientes que tomamos durante el día. Brian Tracy, un maestro en entender el comportamiento humano, habla de esa disciplina oculta, que trabaja en silencio para moldear nuestro destino mucho antes de que actuemos. Esa disciplina que no se ve, que no se siente directamente, pero que determina, silenciosamente, si construiremos castillos firmes o solo castillos de arena. ¿Has sentido esa batalla interna entre lo que quieres hacer y lo que tu inconsciente permite? Esa es la clave. El primer paso para la verdadera transformación es reconocer esos patrones invisibles que controlan gran parte de lo que hacemos, patrones que no vemos, pero que gobiernan nuestras decisiones con más fuerza de lo que imaginamos. La neurociencia nos ayuda a entender esta realidad. Revela que la mayor parte de nuestras decisiones, aquellas que realmente mueven el mundo dentro de nosotros, se toman en el inconsciente, un territorio oscuro, misterioso, pero fundamental. Por eso, cambiar conscientemente no es sencillo. Es como intentar encender una vela en medio de una tormenta interna que no logramos ver bien. Pero la buena noticia, que quiero que guardes conmigo, es que ese cambio es posible. Y comienza cuando nos atrevemos a mirar hacia adentro, cuando dejamos de luchar contra lo invisible y empezamos a comprender, a coger y trabajar con esa fuerza silenciosa dentro de nosotros. Por eso, te invito a seguir conmigo en este camino, a permitirte sumergirte en esta jornada de autoconocimiento y disciplina silenciosa, para que, finalmente, tu transformación, esa que parece escapar de tus manos, pueda suceder de verdad, con profundidad, con fuerza y con la calma necesaria para florecer. El error invisible. Actuar sin disciplina interior es remar contra la corriente del inconsciente. Hay algo que pocos logran percibir, que actuar sin disciplina interior es como remar contra una corriente invisible. No se trata de fuerza bruta, ni de voluntad ciega. Disciplina, aquí, es compromiso silencioso entre lo que pensamos y lo que sentimos, es armonía entre mente y emoción. Cuando esta alianza no existe, nuestras acciones externas se vuelven vacías, desconectadas, como si estuviésemos construyendo un castillo sobre arena, sin cimientos que lo sostengan. No importa cuánto te esfuerces, si la base que lo sostiene es frágil, el castillo se derrumbará. Lo que nos falta, muchas veces, es esa disciplina interna, hecha de pequeñas decisiones consistentes, de respeto al tiempo emocional, de coherencia entre lo que deseamos y lo que creemos. Es una construcción invisible, hecha en el silencio del corazón, donde las emociones encuentran su lugar y la mente se alinea con ellas. Sin esa alineación, el cuerpo y el alma se cansan, y por más que intentemos, el progreso parece siempre escaparse de las manos. Esa corriente del inconsciente es poderosa. Y solo cuando aprendemos a remar junto a ella, con paciencia y conciencia, comenzamos a sentir que avanzamos de verdad. El camino no es sencillo, ni rápido, pero es profundo. Es una danza silenciosa entre lo que sabemos y lo que sentimos, entre el querer y el aceptar. Sin esa danza, cualquier esfuerzo parece en vano, cualquier paso se da sin rumbo, perdido en el torbellino de emociones conflictivas y pensamientos dispersos. El secreto está en esa disciplina que no se ve, pero que sostiene cada paso verdadero. Manifestación distorsionada. El impacto de la expectativa acelerada en la neuroplasticidad. Vivimos en una era de prisa, donde la ansiedad por resultados inmediatos se ha vuelto casi una regla silenciosa. Queremos que el cambio ocurra rápido, como si pudiésemos acelerar el tiempo, como si pudiésemos saltar etapas fundamentales de la transformación. Pero el cerebro, con toda su complejidad, no responde bien a esa urgencia. Resiste, como si guardase una sabiduría antigua que aún no está lista para ser rota. Esa resistencia no es obstinación, es protección. Es la manera en que el inconsciente retiene lo que ya conoce, aunque eso impida la renovación. Cuando aceleramos demasiado, creamos un conflicto interno. Deseamos lo nuevo, el cambio, la transformación, pero nuestro cerebro se aferra a las viejas estructuras, a las formas antiguas de pensar y sentir, porque son seguras, familiares. Este choque entre querer y resistir genera una tensión silenciosa, que drena nuestra energía y bloquea el proceso natural de la reestructuración mental. La neuroplasticidad, que es la capacidad del cerebro para reorganizarse, necesita tiempo y cuidado para suceder. La disciplina, entonces, se presenta como una herramienta delicada y poderosa. No es fuerza bruta ni exigencia excesiva. Es el cultivo paciente del tiempo necesario para que las nuevas conexiones se formen, para que las antiguas cadenas se suelten. Es permitir que el proceso ocurra al ritmo correcto, respetando la necesidad del cerebro de sentirse seguro en el cambio. Es caminar paso a paso, con calma, sabiendo que la verdadera transformación no es instantánea, sino profunda y duradera. El peso de la duda no verbalizada y el silencio que impone. La duda que guardamos para nosotros mismos tiene un peso invisible, pero enorme. No necesita ser dicha para hacerse presente. Vibra en el campo emocional como un ruido constante, perturbando nuestra claridad y paz interior. Ese silencio cargado crea una niebla densa dentro de nosotros, dificultando ver con nitidez nuestros deseos, nuestras decisiones, incluso
la propia verdad que late en nuestro pecho. La duda no expresada se convierte en una interferencia sutil, pero poderosa, que bloquea el camino hacia la transformación. Estar solos, aceptar el silencio que muchas veces evitamos, es una invitación profunda a confrontar esa niebla interna. Es en ese espacio tranquilo, lejos de las distracciones y ruidos externos, donde podemos comenzar a limpiar el espejo empañado de nuestra alma. Ese espejo, cuando está limpio, revela con honestidad el reflejo de lo que somos y de lo que deseamos ser. El silencio se convierte no en un vacío incómodo, sino en un terreno fértil donde podemos escuchar nuestra voz interior, donde la duda pierde su fuerza y la certeza comienza a brotar. Esta limpieza silenciosa es delicada y necesaria. Pide valor para mirar sin miedo, para acoger lo que surja sin rechazo. En el silencio, la duda no verbalizada se disuelve y abre espacio a la luz de la conciencia y la transformación. Sin esta pausa profunda, seguiremos atrapados en ruidos internos que confunden y paralizan. Por eso, el silencio que nos imponemos puede ser el mayor acto de amor que ofrecemos a nuestro proceso de cambio. La neurociencia de la paciencia activa. Trabajar en silencio para interiorizar el cambio. La verdadera transformación no ocurre en la prisa ni en el ruido. La neurociencia revela que el cerebro necesita repetición constante, silenciosa y paciente para crear nuevas conexiones, para consolidar caminos que antes parecían imposibles de seguir. Esa paciencia activa no es pasividad, sino un trabajo profundo e íntimo que se da en el silencio. Es en ese espacio tranquilo donde el cambio se arraiga, lejos de la agitación, lejos de las exigencias externas. La soledad, ese momento de estar consigo mismo, se vuelve un terreno fértil para esta disciplina silenciosa. Sin la interferencia de estímulos externos, sin la necesidad de probar nada a nadie, es posible sumergirse en un estado de foco profundo donde mente y corazón se alinean. Es como preparar el suelo antes de que brote la semilla, un trabajo invisible, lento, pero esencial para que la transformación florezca con vigor. Este tiempo de silencio y repetición es una invitación a escuchar la voz interior, a integrar los cambios con calma y profundidad. Es un trabajo que exige valor para quedarse consigo mismo, para no huir del vacío que puede parecer incómodo. Pero es en ese vacío donde sucede la verdadera renovación, silenciosa, firme y poderosa. Es la paciencia activa la que nos permite interiorizar el cambio y hacer de él parte de nuestra esencia. Técnica para identificar y romper patrones emocionales autoboicoteadores. Dentro de nosotros hay emociones ocultas, silenciosas, que sabotean el progreso sin que nos demos cuenta. Se esconden en rincones oscuros de la mente, disfrazadas de pensamientos y comportamientos que parecen naturales, pero que en realidad nos mantienen presos de viejos ciclos. Identificar esos patrones es como encender una luz en la oscuridad, sacando a la luz lo oculto y permitiéndonos actuar con claridad. La disciplina emocional es el camino para crear brechas en esos muros internos. Es a través de ella que abrimos espacio para el cambio, que permitimos que lo nuevo penetre donde antes había resistencia. Esa disciplina no es una lucha contra uno mismo, sino un compromiso compasivo de observar sin juicio, de acoger sin prisa. Es una invitación a convertirse en un observador atento de los propios procesos, reconociendo lo que necesita ser liberado. Historias de transformación real muestran que ese reconocimiento consciente, unido al compromiso con el silencio interior, tiene el poder de cambiar la marea del autoboicot. Cuando miramos con honestidad nuestras emociones, y nos permitimos un espacio seguro para sentir y comprender, el cambio deja de ser un sueño lejano y comienza a convertirse en una experiencia viva y posible. El silencio como motor de la creatividad y la fuerza emocional. Existe un poder profundo en el silencio, un poder que muchos subestiman o simplemente evitan. Stephen R. Covey ya habló sobre la importancia de cultivar ese espacio interno, ese territorio donde la mente descansa y el espíritu encuentra renovación. El silencio, incluso cuando es solitario, es la fuente donde florece la creatividad y se fortalece la fuerza emocional, como raíces que se hunden en la tierra fértil para sostener un árbol vigoroso. Cuando permitimos ese trabajo silencioso, nos conectamos con una energía renovadora que va más allá del ruido de las obligaciones y las distracciones externas. Es en el silencio donde empezamos a oír las verdades más íntimas, donde accedemos a un lugar de clarividencia mental y emocional. Esa claridad no surge del caos, sino de la quietud interna que preparamos y respetamos. Imagino el silencio como un suelo fértil, listo para recibir las semillas más potentes de nuestra vida. Es en ese terreno donde germinan las ideas que transforman, crecen los sentimientos que fortalecen y florecen los sueños que se vuelven realidad. El silencio no es vacío. Es la matriz donde todo lo esencial comienza a formarse y manifestarse. Dopamina, gratificación inmediata y la trampa de la impaciencia. Vivimos rodeados de estímulos que prometen placer instantáneo, que activan en el cerebro la liberación rápida de dopamina, ese neurotransmisor que nos hace sentir bien, que nos da la sensación momentánea de recompensa. Esta búsqueda constante de gratificación inmediata crea un ciclo difícil de romper. Una trampa que, silenciosamente, sabotea nuestros sueños más grandes y profundos. Es como si estuviésemos corriendo tras atajos que nos desvían del camino real de la transformación. La disciplina surge entonces como una fuerza silenciosa que reprograma este sistema de recompensa. Nos ayuda a ajustar la expectativa, a caminar con pasos firmes y constantes, conscientes de que el verdadero progreso no está en la velocidad, sino en la persistencia. En lugar de perdernos en deseos pasajeros,
Aprendemos a cultivar la mirada atenta al largo plazo, a valorar el tiempo necesario para que lo que realmente importa pueda consolidarse. Este caminar con paciencia no es un sacrificio, sino un acto de sabiduría y amor propio. Es entender que la prisa nos ciega y que la fuerza está en mantener el ritmo, en respetar el tiempo de la vida y del cerebro. Cada paso dado con disciplina es un paso hacia la libertad, hacia la realización genuina que solo el esfuerzo constante y sereno puede garantizar. Modelos mentales integrados, alineando deseo, disciplina y entrega consciente. Cuando deseo, disciplina y entrega consciente se alinean, surge una fuerza interior que disuelve los conflictos que tantas veces bloquean nuestra manifestación. Esa unión no es sencilla, porque implica equilibrar la razón y la emoción, dos fuerzas que no siempre caminan lado a lado, pero que, cuando se armonizan, crean un movimiento poderoso y transformador. Es en esa sintonía donde encontramos el espacio para que el sueño tome forma y cobre vida. Napoleón Hill nos enseñó que ese equilibrio entre enfoque, fe y acción disciplinada es el secreto de los grandes realizadores. Enfoque para mantener la mirada en lo que importa, fe para sostener la confianza en el proceso incluso frente a las dudas, y disciplina para seguir avanzando aunque el camino parezca largo y silencioso. Esta tríada, cuando se integra, no solo impulsa la manifestación, sino que también fortalece la conexión con uno mismo, haciendo que el proceso de transformación sea más liviano y genuino. La práctica diaria de esta integración es un compromiso silencioso consigo mismo, una apertura al flujo natural de la vida, que respeta el tiempo y la energía necesarios para que el cambio. Es en ese encuentro entre el deseo firme, la disciplina serena y la entrega consciente donde la transformación deja de ser solo una esperanza para convertirse en una experiencia real, profunda y continua. La transformación profunda sucede cuando enfrentamos lo invisible que habita en nosotros con disciplina y silencio interior. No es un camino fácil ni rápido, pero es el único que sostiene cambios verdaderos y duraderos. Recuerdo la metáfora de Brian Tracy, que habla de esa disciplina silenciosa, que actúa entre bastidores de la mente y el corazón, moldeando cada paso sin alarde, pero con fuerza poderosa. Abrazar la soledad y el trabajo interno es un acto de coraje y amor propio. Es en ese espacio, lejos del ruido externo, donde nos permitimos crecer, integrar y renacer. La paciencia activa, esa que no espera pasivamente sino que trabaja firme en silencio, es el camino seguro para la manifestación auténtica de lo que deseamos. Que puedas aplicar lo que hemos visto aquí, entendiendo que el verdadero poder está en la unión de la mente consciente con los procesos inconscientes resignificados. Esa es la clave para la transformación que buscas. Esa es la transformación que está a tu alcance, ahora, en este mismo momento. La importancia del autoconocimiento para romper patrones invisibles. Muchas veces, la mayor barrera para la transformación está oculta en un lugar tan íntimo que no nos atrevemos a explorar, dentro de nosotros mismos. El autoconocimiento es esa inmersión silenciosa y profunda, un viaje que nos invita a iluminar los rincones oscuros de nuestra mente y corazón, donde habitan miedos antiguos, creencias limitantes y emociones reprimidas. Es un proceso que exige coraje, el coraje de mirar hacia adentro sin máscaras, sin distracciones, sin juicios. Esta inmersión es delicada y poderosa a la vez. No se trata de buscar la perfección ni de castigarse por errores pasados, sino de reconocer, con amor y paciencia, cada fragmento de lo que somos. Cuando logramos ver nuestras sombras y aceptar nuestra vulnerabilidad, comenzamos a desmontar los patrones invisibles que nos mantienen atrapados en ciclos repetitivos. Descubrimos que mucho de lo que parecía fuera de nuestro control nace en realidad de las historias internas que nos contamos, historias que pueden reescribirse. Ese conocimiento interno genera una transformación que no es superficial, sino que reverbera en todas las áreas de la vida. El autoconocimiento nos da el poder de remar junto a la corriente de la vida, alineando mente, emociones y acciones. Crea un espacio seguro donde el verdadero cambio puede ocurrir, un cambio lento, profundo y respetuoso con nuestro ritmo interno. Esa es la base invisible sobre la que se construye cualquier transformación genuina. El papel de la resiliencia en el mantenimiento de la disciplina silenciosa. Transformarse no es un camino recto y sin obstáculos. Es una senda que se dibuja entre curvas, piedras, pausas y avance. La resiliencia, en este escenario, es la fuerza invisible que nos mantiene de pie cuando todo a nuestro alrededor parece querer derribarnos. No es solo resistencia, es una capacidad profunda de reinventarse en cada caída, de encontrar en el interior una fuente inagotable de energía para continuar. Esa fuerza silenciosa camina junto a la disciplina que actúa en los bastidores. Mientras la disciplina nos guía en pequeños pasos diarios, la resiliencia nos impulsa a no rendirnos ante las dificultades, las dudas que surgen como sombras en el camino, las veces que la tentación de abandonar parece más fuerte. Acoge el cansancio y el miedo, sin permitir que definan el final del viaje. Cultivar resiliencia es, en la práctica, un ejercicio de paciencia y autoaceptación. Es permitir que el proceso ocurra con todas sus imperfecciones, entendiendo que cada desafío lleva una lección esencial para el crecimiento. Es una invitación a que, incluso en momentos de incertidumbre, creamos en la fuerza del trabajo silencioso, en el poder de la repetición paciente, en la certeza de que, aunque no veamos, la transformación se está consolidando. La sincronía entre mente, cuerpo y espíritu en la transformación. La verdadera transformación no sucede solo en la mente, ni solo en el cuerpo o solo en el espíritu. Sucede cuando estos tres pilares de nuestra existencia encuentran armonía, cuando su sincronía crea una energía única que impulsa el proceso de cambio de manera integral.
Ignorar cualquiera de estos aspectos es como intentar construir una casa apoyándola solo en dos paredes. Falta equilibrio, falta fuerza. Nuestra mente, con su capacidad para pensar, planear y reflexionar, necesita estar en diálogo constante con el cuerpo, que siente, reacciona y almacena memorias emocionales, y con el espíritu, que conecta nuestra existencia a algo mayor, a una fuente profunda de sentido y propósito. Cuando mente, cuerpo y espíritu trabajan juntos en sintonía, esa alianza se manifiesta como un campo energético de transformación capaz de disolver barreras internas y crear nuevos caminos. Esa sincronía se construye día a día, en pequeñas acciones que respetan y nutren cada parte de nuestro ser. Es escuchar el cuerpo cuando pide una pausa, cuidar la mente cuando se pierden pensamientos negativos, y alimentar el espíritu con momentos de silencio, contemplación y conexión. Cuando aprendemos a equilibrar estos tres aspectos, la transformación deja de ser un esfuerzo agotador para convertirse en un flujo natural, una danza delicada y constante que nos lleva al encuentro de nuestro potencial más verdadero. La fatiga del intento. Cuando el exceso de esfuerzo te desconecta de ti mismo, llega un momento en que esforzarse demasiado agota. No es un cansancio físico, sino un agotamiento más sutil, ese que se instala en el alma. Es como si, en nombre del cambio, nos obligáramos a estar siempre en movimiento, siempre luchando, siempre intentando hacerlo bien. Sin darnos cuenta, ese esfuerzo se transforma en una negación constante de uno mismo. Empezamos a perseguir una versión ideal de lo que creemos que deberíamos ser, y en esa carrera, nos alejamos de nuestra esencia más profunda. Pasamos a medirnos por cuanto lo intentamos, y no por cuanto realmente escuchamos lo que somos. Existe un punto silencioso en el que el esfuerzo se vuelve ruido. Cuando insistimos en actuar sin pausa, sin escucha, sin recalibrar, dejamos de transformarnos y empezamos, simplemente, a desgastarnos. El intento compulsivo de cambiar de vida se convierte, irónicamente, en un obstáculo para la propia transformación. Porque cambiar no es acelerar, es refinar, es observar, es, muchas veces, parar. En el silencio de la pausa, en el descanso del intento, nace un nuevo tipo de fuerza, no la fuerza de la prisa, sino la fuerza del alineamiento. El reencuentro con el ser exige una pausa del hacer. Hay sabiduría en saber cuándo soltar. Hay transformación en la decisión de silenciar el esfuerzo excesivo y escuchar lo que queda cuando todo lo artificial se apaga. No toda acción es movimiento, y no todo silencio es estancamiento. A veces, dejar de intentar es el primer paso real para empezar a ser. La diferencia entre reaccionar y responder. Cómo la pausa transforma tu cerebro. Reaccionar es inmediato, es automático. Viene del instinto, de la defensa, del dolor que aún late. Cuando reaccionamos, quien está al mando es el inconsciente, muchas veces herido, muchas veces desordenado. La neurociencia muestra que, en esos momentos, el cerebro actúa desde zonas relacionadas con el miedo y el impulso. Pero responder es diferente. Responder es presencia, es pausa, es elección consciente. Es permitir que la información atraviese el cuerpo, recorra la emoción, y solo entonces se convierta en acción. Esa pequeña pausa entre el estímulo y la respuesta tiene un poder inmenso. Es ahí donde el cerebro empieza a crear nuevas conexiones. Es ahí donde salimos del viejo circuito, del patrón repetido, y comenzamos a construir algo nuevo. La pausa es un espacio sagrado donde el impulso cede lugar a la sabiduría, donde la urgencia da paso a la claridad, donde lo viejo ya no decide por lo nuevo. Responder exige práctica, y esa práctica es silenciosa. Comienza cuando tomamos conciencia de nuestros automatismos y decidimos, poco a poco, respirar antes de actuar, escuchar antes de hablar, acoger antes de concluir. Con el tiempo, esa pausa deja de ser un esfuerzo y se convierte en naturaleza. Y es ahí, en ese espacio entre un pensamiento y otro, entre una emoción y una elección, donde la verdadera transformación encuentra su hogar. La transformación no es una actuación. Deja de intentar demostrar tu valor al mundo. Hay un error silencioso que muchos cometemos al buscar cambiar de vida. Creemos que necesitamos demostrarlo a alguien. Queremos que vean cuánto hemos cambiado, cuánto nos estamos esforzando, cuánto ya hemos dejado atrás. Pero esa necesidad de reconocimiento externo crea una trampa emocional. La transformación se vuelve una actuación. Un teatro sutil, donde el foco deja de estar en lo que sentimos, y pasa a estar en lo que los demás perciben. Pero el cambio real no necesita público. No necesita ser explicado, ni anunciado. No sucede en el escenario, sino entre bastidores. Cuando el ego busca aplausos, sabotea la profundidad del proceso. Porque el alma no busca validación, busca coherencia. Quiere paz, no focos. Y esa paz solo es posible cuando nos permitimos cambiar en silencio, sin prisa por mostrar, sin hambre por demostrar, simplemente siendo. Ser en silencio transforma más que parecer en voz alta. La vida no exige que grites tus logros, solo responde a lo que vibra en tu interior. Cuando dejamos de actuar para el mundo y empezamos a habitar con honestidad lo que realmente somos, lo que necesita florecer florece. Y quien necesita verlo, lo verá. En el momento adecuado, sin que tengas que justificarte, ni una sola vez.